vamos a visitar dos establecimientos rurales que comparten el mismo paraje, al sur de la ciudad de Mar del Plata y muy cerca del mar. Uno de estos, Santa Isabel, es una estancia vieja que comparte los mismos orígenes y la misma historia familiar con Chapat Malal, el famoso aras de los Martínez de Oz. Santa Isabel fue fundada por Eduardo Martínez de Oz, mientras Marayuí, situada casi enfrente, fue hecha por Federico Sorraquín. A finales del siglo XX, los grandes cambios que modificaron la estructura social argentina también llegaron a la estancia, y hoy encontramos a Marayuí convertido en un moderno club de campo, y a Santa Isabel combinando la industria agropecuaria con la hotelería rural. Desde el punto de vista turístico, el nombre Chapat Malal identifica un paraje marplatense y un gran complejo hotelero, alrededor del cual se fue formando un pueblo. Sin embargo, un poco tierra adentro, Chapat Malal tiene celebridad estanciera, pues es el nombre de un gran establecimiento dedicado a la cría del caballo Pur Sang, propiedad de la familia Martínez de Oz. Mientras vamos recorriendo Santa Isabel, iremos contando la historia de sus dueños. Esta posesión, que originariamente llegaba hasta la costa, fue adquirida por José T. Martínez de Oz en 1854. Se cuenta que este decía que cuando los indios se fueran de la región, formaría estancia, pero falleció prematuramente en 1871 sin haber concretado su proyecto. Su esposa se fue con sus dos pequeños hijos a vivir a Europa. Así fue como Eduardo y Miguel Alfredo Martínez de Oz pasaron su infancia y juventud lejos de su patria, estudiando en colegios ingleses y preparándose para ser buenos estancieros argentinos cuando cumplieran la mayoría de edad y se hicieran cargo de sus respectivas heredades. En 1888, los jóvenes hermanos Martínez de Oz deben haber alcanzado la edad necesaria, pues este campo de 24.000 hectáreas se divide en dos fracciones y son entregadas a sus herederos. Miguel Alfredo Martínez de Oz, con apenas 20 años, vuelve al país. Se hace cargo de la mitad del campo original y comienza a dar forma a la famosa estancia Chapat Malal, a la que dota de todos los adelantos de la época, como cabañas para el refinamiento de la ganadería criolla, forestaciones, jardinería, equinos de diversas razas, un castillo escocés y un aras para la cría del caballo de carrera. La fracción que corresponde a su hermano Eduardo, donde estamos ahora, corre otra suerte, porque tanto él como después su hijo prefieren vivir en Francia y por lo tanto aquí forman una estancia sencilla de trabajo, atendida por mayordomos y administradores. Al hacerse la división, la población fundacional de la estancia primitiva había quedado de este lado y fue la base para construir nuevas paredes e ir dando forma a una casa pampeana alargada de piezas corridas, junto a las viviendas del personal y a los galpones. Al monte plantado en la época del padre se fueron agregando más forestaciones, pues al estar cerca de la costa se necesitan más protección contra los vientos. Actualmente, la sección de trabajo de esta estancia ha sido reciclada, pero algunas de sus paredes fueron levantadas allá por 1860.
sera toujours pareil. Aunque periódicamente volvían a la Argentina, Eduardo Martínez de Hoz y su esposa Isabel Elortondo vivían en París, donde criaban un hijo llamado Eduardo. El niño, casi adolescente, quedó huérfano de padre y madre y se quedó en su casa parisina acompañado de su nana. Allí se hizo hombre, con mentalidad europea, más cerca de la campiña francesa que de las pampas argentinas. Así fue como el único heredero de Santa Isabel también venía poco a su patria, y esta estancia, en plena explotación ganadera, seguía manteniendo su línea arquitectónica sencilla, criolla, mientras su vecina hermana Chapat Malal lucía un majestuoso castillo escocés y empezaba a criar los mejores caballos del Turf nacional. Eduardo Martínez de Hoz, hijo, tenía la misma pasión por los caballos de carrera que su tío Miguel Alfredo, y había formado su propio Arras muy cerca de París, uno de los más famosos de su época, ya que llegó a ganar 3 veces el Grand Prix de Francia. Eduardo Martínez de Hoz se había casado en 1927 con la brasileña Dulce Liberal, una dama famosa por su gran encanto. Dicen que se la distinguía en los hipódromos europeos por su elegancia, sus sombreros, sus capelinas y su donaire. Esta pareja, de gran relieve social en Europa, representó todo un símbolo de aquellos años dorados en que los estancieros sudamericanos brillaban en París. La guerra del 39 terminó con la Belle Époque europea y el matrimonio Martínez de Hoz volvió al país. Desde entonces pasaban cortas estadías en Santa Isabel, y a partir de 1943, en que compraron un campo serrano en Ascochinga, dedicaron todas sus energías a construir un casco de estancia notable por su arquitectura y su medio geográfico montañoso y muy pintoresco. Allí festejaron sus bodas de plata y después sus bodas de oro, alargando un entretenido y dichoso matrimonio que se interrumpió en 1977 cuando falleció Eduardo a los 87 años. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Desde Oberá, Misiones, llegan las nuevas tecnologías para que los productores forestales de la región se pongan al día. Tecnificando el agro, los jueves a las 23:30 por Canal Rural. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Los dueños de Santa Isabel no habían tenido hijos, pero sí muchos sobrinos. Entre estos, Enrique, hijo de Celina Liberal, hermana de Dulce. Este niño brasileño fue el mimado de sus tíos y el destinatario de la estancia Santa Isabel. Para cuando recibió el legado, Enrique ya era hombre y vivía en Río de Janeiro con su esposa Celina. En 1978, la familia de Enrique Liberal Cardoso se instaló en la Argentina,
para hacerse cargo de la explotación de este campo. A partir de entonces, Santa Isabel empezó a ser habitada más regularmente por un nuevo dueño que era artista, pintor, decorador, y se abocó a remodelar el viejo casco. La casa principal, suma de ampliaciones, de cuartos y galerías pampeanas, fue tomando la imagen actual, una arquitectura graciosa y colorida, tal vez influenciada por el gusto brasileño, muy al estilo colonial portugués. El parque, que había empezado con una plantación criolla y había seguido con un diseño vagamente francés, fue remodelado por la paisajista Josefina Ramos Mejía, tal como lo hemos estado viendo en nuestro recorrido. Los interiores de la casa son muy refinados, con una elegancia rural afín con la jerarquía de la arquitectura. Hay un interesante acopio de muebles coloniales adornados con objetos de diversa índole, piezas de arte, libros, fotografías y cuadros muy vistosos. En estos últimos años, en que una nueva modalidad turística se extiende por el espacio rural, Enrique Liberal Cardoso también abrió las tranqueras de Santa Isabel y se dispuso a recibir huéspedes y organizar eventos sociales. Las remodelaciones para adaptar la estancia a esta nueva actividad consistieron en decorar 10 habitaciones con el buen gusto que caracteriza a sus dueños. Y para realizar fiestas, congresos, eventos de negocios, se construyó un inmenso salón de recepción, aprovechando la estructura de un viejo galpón. Infaltable en el casco de estancia, el galpón alcanzó una nueva jerarquía social y fue decorado con pinturas realizadas por Enrique Liberal Cardoso y una serie de detalles ornamentales muy vistosos y coloridos. En 1996, la estancia Santa Isabel, al cambiar de propietario, cerró la larga historia que la relacionaba con los Martínez de Hoz y los Liberal. En efecto, este establecimiento fue adquirido por Jorge Estrada Mora, quien continúa con la actividad agropecuaria y social, siguiendo el espíritu característico de este lugar. El nuevo dueño recicló la sección de trabajo, dejando en relieve la arquitectura clásica, sencilla y funcional que definía este sector laboral en las grandes estancias pampeanas. También se amplió el área parquizada y se construyeron nuevas comodidades para huéspedes, reuniones empresariales, entretenimientos de salón y deportivos. Hacia el final de la Belle Époque marplatense, cuando los grandes chalés ya habían sido construidos en la ciudad balnearia, a Federico Sorraquín se le ocurrió edificar aquí una residencia rural
que reuniera a toda su familia, que combinara armoniosamente las viejas vacaciones en la estancia, las delicias de la playa y el encanto cercano de la atractiva ciudad marítima. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la ruta de las estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Todo el clima de la Patagonia Argentina en Canal Rural. Pronóstico para el lunes, mayormente nublado. Temperaturas máximas, mayores a 10 grados. Mínimas, temperaturas menores a 20 grados. Y las precipitaciones. Campos y estancias. Entre Chubut y Río Negro, 10.000 hectáreas. Atranquera cerrada, 200 vacas y 50 equinos, $75 la hectárea. Capilla del Señor, Buenos Aires, 34 hectáreas agrícolas. Ideal inversionistas, $14.500 la hectárea. Pirané, Formosa, 2.635 hectáreas ganaderas, $220 la hectárea. Virginia, Santa Fe, 400 hectáreas agrícolas, ideal sorgo y algodón. Oferta, $2.500 la hectárea. Más información en elrural.com. Elrural.com, siempre a tu servicio. Publicar avisos destacados en la web y en la tele ahora está al alcance de tu mano en elrural.com. Desde tu smartphone, descarga la app de avisos rurales. Elegí tu paquete, publica y empezá a atender el teléfono. Llega más rápido a tus objetivos con elrural.com. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Federico Sorraquín era un consignatario de azúcar y tenía una estancia en Deró, llamada Saucemelú, donde trabajaba una cabaña de vacunos Hereford. Al adquirir este campo de 120 hectáreas en 1938, se propuso traer acá los productos de sus cabañas para darles terminación en estos buenos campos chapatmalenses. El primer emprendimiento que se realizó en este campo, situado a 2 kilómetros de la costa atlántica, fue la plantación de eucaliptus y lambercianas en torno al perímetro de la propiedad, para formar una cortina indispensable frente a los vientos marítimos. La residencia soñada para veranear con la familia se comenzó a edificar en 1943, en base a un proyecto del estudio arquitectónico de Eduardo Sauce y terminada por el arquitecto Guillermo Madero. En clásico estilo normando, la construcción es imponente e indestructible. Se puso piedra de Mar del Plata en las paredes, pizarras francesas en las techumbres y aberturas fabricadas con una aleación de cobre y bronce que las cubre con una pátina entre gris y verdosa, como pinceladas del tiempo que otorgan un colorido noble y refinado. El parque que enmarca la casa fue diseñado por el Estudio de Arquitectura Paisajística Neira y Escurra, que tantos parques estancieros realizarán en el país. En Marayuí se instaló un vivero donde se producían los miles de plantitas que insumió esta forestación de adorno. Se plantó gran variedad de especies
en torno a las construcciones, a la vera de los caminos internos que conducían a los distintos sectores de interés, y al arroyo que corre en un bajo, donde se hizo una represa de piedra y se formó un lago muy pintoresco. El mejor momento para disfrutar de esta parquización es el otoño, donde los múltiples colores de la estación se desparraman en las variadas especies que la componen. La cancha de golf se fue haciendo simultáneamente con la casa y el parque. Por entonces, el golf era el deporte preferido de los veraneantes de Mar del Plata, y en muchas estancias de la zona se construyeron hermosas canchas. Federico Sorraquín, a quien le decían Pico, estaba casado con Isolina Landívar y tenía 6 hijos, 2 varones y 4 mujeres. Estos, sus cónyuges y sus propios niños, formaron la gran familia que disfrutó este lugar por muchas décadas. Desaparecida casi toda la plana mayor, los nietos de los fundadores recuerdan escenas de verano que compartieron en la niñez, como las excursiones a la playa, solamente de mañana, donde el abuelo Pico había contratado un bañero para que cuidara a la familia, los únicos que concurrían a esa playa, hoy llamada Cruz del Sur. Recuerdan también que a las 12 del mediodía, invariablemente, venía un coche de Marayuí donde los mozos traían el servicio de copetín a la playa. Se extendían las mesas con manteles blancos y disfrutaba toda la familia. Cuando daban por terminado el programa de la costa, todos volvían a la casa grande donde se almorzaba y después comenzaban los juegos de la tarde, principalmente los partidos de golf. Marayuí, que en sus orígenes contaba con los adelantos del teléfono, también tenía un tea house para que las señoras se reunieran a la tarde a tomar el té. También había un edificio muy artístico para el vivero y un sector de servicios muy importante de una construcción que funcionaba como cabaña, cochera y caballeriza. Diseñada por el arquitecto Guillermo Madero, esta edificación se ha convertido en la vivienda de verano de Mercedes Richard Sorraquín de Escoto, una nieta del fundador que heredó esta sección y la adaptó a las necesidades de su familia. Hoy le llaman La Ferme. Los antiguos boxes de esta cabaña, donde se preparaban los reproductores traídos de Deró para presentarlos en las exposiciones de Palermo, se han convertido actualmente en dormitorios. El cuerpo principal del edificio se ha transformado en gran sala de estar, comedor, cocina y arriba, en lo que era el depósito de forrajes, se han instalado los dormitorios principales. Cuando pasaron muchos años de bonanza familiar y desaparecieron los abuelos que habían dado vida a esta casa y sobre los cuales se vertebraba la convivencia fraternal, Marayuí entró en declinación. Una estructura edilicia y un entorno parquizado demasiado importante y grande para ser mantenido por una generación que vivía otros tiempos, que ya se iba dispersando encolumnados con sus propias familias. Llegó un momento en que casi nadie venía a Marayuí. Sus dueños, primos entre sí, ya veraneaban en otros lugares. Nadie sabía qué hacer con este monumento a las vacaciones del pasado, al recuerdo de los abuelos y a una Argentina que ya pasó. Terminada nuestra visita a Santa Isabel y Marayuí,
nos retiramos de este paraje marplatense donde haciendas y sembrados comparten el espacio estanciero con playas de moda, canchas de golf y diversos emprendimientos turísticos, hoteleros e inmobiliarios. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 0249-443-8788